Bien, continuamos con esta serie de videos y en este momento ya nos encontramos en la fase número 2, que es la fase de planificación. Estamos ya en la segunda semana. Recordemos que la semana anterior fue la fase número 1, que fue la fase de diagnóstico. En la fase anterior desarrollamos la ficha de la propuesta y ahora en esta semana vamos a desarrollar la fase 2, que es la fase de planificación. Recordemos que nos habíamos planteado este proyecto que se llama Mi primer proyecto técnico, aplicación de las 5 S en mi hogar. Entonces, en base a este proyecto, la semana anterior desarrollamos la fase 1. Recordemos que hicimos la ficha de la propuesta y en esta semana vamos a desarrollar la fase de planificación. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en la fase de planificación? Recordemos que en la fase de planificación debemos hacer lo siguiente. Relacionar el problema o la necesidad identificado en la fase 1, la fase de diagnóstico, con algunos módulos formativos de la figura profesional. Es decir, que aquí debemos relacionar los conocimientos de la figura profesional del bachillerato, debemos relacionarlos con el tema que nosotros hemos escogido, o relacionar o manifestar o detallar los conocimientos que nosotros vamos a utilizar para resolver este tipo de proyectos. Luego dice, debemos consultar, investigar en medios electrónicos, revistas o a personas de su entorno, es decir, a su familia, que conozcan del tema, entre otros, información que aporte a la resolución del problema. Y último paso, elaborar un cronograma detallado de las actividades comprendidas. Entonces debemos hacer una relación del proyecto con el bachillerato, con la figura profesional, luego buscar información y luego elaborar un cronograma de actividades. Bien, en esta ocasión pues estoy haciendo ya un ejemplo, el cual es directamente este de aquí, mi primer proyecto técnico, aplicación de las 5 S. Y posteriormente el estudiante es el que debe plantearse ya un proyecto y aplicar todo lo que vamos a ver en esta serie de videos a su proyecto individual. Entonces, repito nuevamente, en esta ocasión les estoy dando un ejemplo de cómo ir haciendo cada una de las fases. Entonces, continuamos entonces con mi primer proyecto técnico, aplicación de las 5 S en mi hogar. Este es nuestro tema central. Y en la parte de fase 2, en la parte de planificación, yo le he puesto 2.1, 2.2 y 2.3. Porque en los lineamientos nos piden estos 3 puntos. Y esto ya está desarrollado. Entonces dice, esto es lo que debemos hacer en la fase 2. Esto es el ejemplo. Y cuando, repito, cuando el estudiante ya se plantee su propio proyecto, esta fase 2 ya la debe aplicar a su proyecto, al que está desarrollando. Ahora, en este proyecto, el de las 5 S, este es el que le estamos desarrollando como proyecto de muestra. Entonces dice, vamos a la fase 2, planificación. 2.1. Relación del problema o necesidad identificada con la figura profesional. ¿Qué conocimientos usted va a relacionar con este proyecto? Entonces dice, la teoría de las 5 S brinda al estudiante 5 técnicas para acondicionar o mejorar el espacio de estudio dentro de casa y se relacionan con las normas de seguridad que el estudiante debe aprender antes de iniciar sus actividades en la especialidad de mecanizado y construcciones metálicas. Eso quiere decir que al inicio al estudiante se le enseña en las materias del taller todo lo referente a normas de seguridad. Y dado que
nos encontramos ahora en esta nueva modalidad de estudio, esas normas de seguridad se han enfocado o se han relacionado con las 5 S. Entonces, la orientación es clara. Debemos relacionar este tema, este proyecto, con lo que se aprende en la institución, con la figura profesional. Listo. En la parte número 2, información referente al tema. Y recordemos que aquí podemos hacer consultas en internet, en libros o recoger información de familiares, decía claramente en los lineamientos. Y como nuestro tema son las 5 S, entonces aquí está puesto la parte central. ¿Qué son las 5 S? Las 5 S son técnicas de origen japonés que nos ayudan a mejorar las condiciones de trabajo en nuestra casa, oficina, aula de clase o taller, de manera que nuestras actividades puedan ser desarrolladas de forma más sencilla, segura y eficaz. Esas son las 5 S. Y aquí están. ¿Cuál es la primera S? Seiri. Recordemos que las 5 S tienen origen japonés, por lo tanto, estas palabras están en ese idioma. Pero, ¿qué significa seire? Significa eliminar. Esta es la primera técnica que debemos aplicar en nuestra casa. Eliminar, ¿qué significa? Distinguir entre lo que es necesario tener y lo que no es necesario tener a la mano al momento de realizar una actividad específica. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a hacer una actividad, por ejemplo, dibujo técnico, debemos nosotros eliminar todo el resto de materiales que de pronto se encuentra en nuestra mesita de trabajo. Todos esos materiales que no son de dibujo distraen al momento de trabajar. Entonces, lo ideal es primero que eliminar todo lo que yo no necesito para hacer un trabajo y centrarme solamente en lo que yo necesito. Y esa es la segunda S que dice Seiton. Seiton es ordenar. Un sitio para cada cosa y cada cosa para su sitio. Debemos nosotros tener nuestro sitio de trabajo, nuestra oficina, nuestro cuarto, nuestro dormitorio, nuestra cocina en forma ordenada. Cada cosa tenerla en un lugar específico. Y de la misma manera, si vamos a hacer algún nuevo trabajo, reunir las cosas que necesitamos y tenerlas ordenadas. La tercera S que dice Season es limpiar. Limpia tu lugar de trabajo y busca las maneras de mantenerlo limpio. Muy importante la tercera S, limpiar. Siempre debemos mantener nuestro puesto de trabajo limpio. La cuarta S, Seiketsu, estandarizar. Compartir todas estas técnicas de las 5 S a todos los puestos de trabajo. Es decir, que no solamente nuestro cuarto va a estar libre de cosas que no necesitamos, no solamente nuestro cuarto debe estar ordenado, no solamente nuestro cuarto debe estar limpio. Todas las áreas de nuestra casa deben ser aplicadas estas 5 S en todas las áreas, en todos los sitios en donde desempeñamos alguna labor, alguna actividad. Y Shizuke, que es la quinta S, que es disciplina. Es decir, que nos invita a cumplir las normas y mantener las primeras 4 S. Es decir, que la disciplina, ser disciplinado. Es decir, que siempre debemos de estar y continuamente aplicando estas 5 S. Esa es en definitiva la teoría de las 5 S. Y con esto nosotros ya debemos tener ya un panorama de qué es lo que debemos hacer ya en nuestro sitio de trabajo, en nuestra mesita de trabajo, en nuestra mesa en la que hacemos nuestras actividades. ¿Qué debemos eliminar? ¿Qué debemos ya ordenar? ¿Qué debemos hacer? Ya debemos limpiar. Debemos estandarizar, es decir,
no solamente vamos a cumplir estas normas en nuestro cuarto, vamos a aplicarlas en todos los sitios dentro de nuestra casa. Y mantener un hábito de disciplina, es decir, siempre mantener todos estos hábitos de manera que cualquier tipo de actividad que se haga en cualquier sitio de nuestra casa se haga de forma rápida, de forma sencilla, de forma eficaz, de forma segura. Y el punto número 3 es un cronograma. También nos pedía un cronograma eh, en los lineamientos. Aquí está. Elaborar un cronograma. Y se ha hecho pues algo sencillo. En la fase 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la ficha de la propuesta. Esto ya lo hicimos la semana anterior. En esta semana vamos a hacer la planificación, la que estoy explicando ahorita. ¿Qué vamos a hacer? La relación con la figura profesional, la información y el cronograma. Aquí está. Relación con la figura profesional, la información del tema o del proyecto y el cronograma. Esto es lo que estamos haciendo en esta semana. Luego, en la semana número 3 y semana número 4 debemos desarrollar el esquema de la propuesta. De la misma manera, eso va a desarrollarse mediante un video, mediante un tutorial y de la misma manera se le dará a conocer cómo debe hacer. En esta semana estamos en la fase de planificación. Y en la fase de planificación, como vemos, es simplemente esto. Porque esto es lo que nos pide en los lineamientos. 3 puntos. Y hasta aquí llegamos en esta semana. Dejemos pendiente para la próxima semana, para las 2 próximas semanas, la fase 3 y la fase 4. Hasta aquí llegamos con la fase número 2, que es la de planificación.